Bueno, y nos haces una valoración de esta subida victoria. Bueno, pues sabíamos que iba a ser un partido complicado, aquí nadie regala nada, más allá de la situación que entre comillas pueda llevar, bueno, que lleva Burela en la tabla, somos conscientes de que tienen jugadores experimentados en la categoría, definitivamente son buenos jugadores y que están perdiendo los partidos siempre, que están ahí, que puede pasar cualquier cosa, e incluso más en su campo. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy duro y un partido donde teníamos que mostrarnos muy consistentes, intentar dar muy poco y a partir de ahí también intentar aprovechar nuestro momento. Creo que en algunos momentos nos ha faltado un poquito más de tranquilidad, es verdad que tenemos la ausencia de gente que en ese sentido que nos da ese empaque y ese saber estar, pero también bueno, pues aprovechando la coyuntura y con la victoria, pues es bueno que la gente también, sobre todo los que no gozan de muchos minutos o les falten estas virtudes, pues que aprendan también a manejarlas y más de cada lo que nos viene. Bueno, muy contentos por la victoria porque sabemos que eran 3 puntos muy difíciles y que a nosotros pues todo lo que es ganar, como cualquier otro equipo, por supuesto, pues nos da mucho aire y mucha alegría. Tuvisteis que sufrir hasta el final, Salvador ahí en las dos últimas, lo que hizo 2 paradones, ¿no? Sí, exacto, al final es un poco lo que te estaba comentando, que al final hemos pecado en 3 o 4 fases de no saber darle esa pausa al encuentro o de saber llevarlo a lo que en un momento dado nos requería en ese momento. En una situación como esa, lo último que puede pasar es que haya una transición de Burela con 1-2 a nuestro favor y quedando 12 segundos, sacando nosotros de puerta, jugarnos un balón en nuestro campo. Al final son cosas que yo creo que de frío todos sabemos que no hay que hacer, pero que hay que saber manejarlas en caliente y con cansancio y estrés. Después de esas 2 derrotas ante Inter y Palma, ¿cuánto era importante para el equipo ganar hoy para llegar a la Copa, digamos, en una dinámica diferente? Pues muchas cosas, al final ganar es ganar, la semana no se disfruta de la misma manera cuando uno gana, nosotros nos autopresionamos mucho porque queremos hacer, más allá de que sabemos cuál es nuestro sitio y a partir de ahí intentamos hacer ver a la gente que desde fuera nos tiene que apretar en su justa medida, pero nosotros nos apretamos mucho y queremos reivindicarnos siempre y a partir de ahí pues era importante ganar para, por supuesto, sumar 3 puntos porque quedan muchas cosas por hacer. Lo primero, que el playoff no está para nada asegurado, hay mucha igualdad. Hay Industrias que porque hoy hemos ganado, pero si tienen ganas su partido aplazado se pondría el playoff a 9 puntos, con 10 jornadas, o sea, con 9 jornadas que quedarían ahora mismo para la mayoría de los equipos. Bueno, que queda mucho por hacer y que era importante sumar los 3 puntos y luego, por supuesto, pues ahora con la victoria pues sabe mucho mejor para nosotros irnos a la Copa y a ver qué puede pasar ahí, a disfrutarla compitiendo y a ver hasta dónde podemos llegar. Jaén ha vuelto a perder hoy 3-1 con Inter, son 3 derrotas consecutivas, no sé si te fías o la Copa va a ser la Copa es un torneo diferente, es todo un partido a cara de perro, para mí creo que el torneo más bonito del fútbol sala a nivel de clubes que hay en el mundo y encima vamos a jugar en un sitio donde va a haber un ambientazo, nosotros vamos a estar muy arropados también por nuestra gente, va a ser una fiesta de fútbol sala y donde estoy seguro que ambos equipos vamos a estar súper ilusionados por sacar lo mejor y intentar seguir adelante en la competición. Supongo que con muchas ganas de vivir ese, digamos, casi medio derbi, tanto en la pista como en las gradas, ¿no? Sí, claro, es que estoy seguro que va a ser un festival y va a ser muy bonito para todos y ojalá también en la pista podamos hacer disfrutar a todos los aficionados al fútbol sala y bueno, esperemos en ese sentido que ojalá seamos nosotros los que pasemos adelante.